El Papa Francisco anunció el nombramiento de 19 cardenales, de los cuales 5 son latinoamericanos, 2 africanos y 2 asiáticos. Estas determinaciones han sido calificadas como un paso importante que descentralizará a la Iglesia Católica. El Papa Francisco no se cansa de repetir que quiere una iglesia orientada hacia la periferia del mundo, dirigida por pastores con olor de oveja. Así lo dio a entender el máximo pontífice al encontrarse con una iglesia eurocentrista y poco comprometida con los pobres. Por esta razón, Francisco decidió darle un aire fresco al catolicismo, integrando a 19 cardenales, de los cuales 9 proceden de América Latina, África y Asia, algo que en décadas anteriores parecía imposible. Estos 19 cardenales integrarán a partir de febrero el Colegio Cardenalicio, que en la actualidad cuenta con 120 miembros. De la actual nómina, 106 purpurados pueden votar, la mitad de ellos son europeos. Los 14 restantes tienen más de 80 años de edad y no pueden sufragar. Debido al alto número de cardenales europeos, por décadas la Iglesia ha sido criticada por sus mismos integrantes, señalando que los jerarcas del viejo continente solo están concentrados en torno al poder dentro del Vaticano, descuidando su función de evangelizar. Los expertos afirman que la mayoría de los cardenales escogidos por el Papa tienen en su currículo muchas horas de parroquia, o sea que han estado más cerca de la gente, así haciendo realidad las palabras del Papa Francisco de una iglesia humilde. Además, Jorge Mario Bergoglio quiso poner su mirada en África y en Asia, nombrando arzobispos de Burkina Faso, Costa de Marfil, Corea del Sur y Filipinas. Por Latinoamérica, el próximo 22 de febrero recibirán la birreta cardenalicia los arzobispos de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, de Brasil, Orani Joao, de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, y de Chile, el polémico Ricardo Esati, quien ha causado controversia por presuntamente ocultar actos de pedofilia. Y bien lo dijimos, el Papa Francisco eligió a sus primeros cardenales. 5 latinos integraron su selección. Uno de ellos, el chileno Ricardo Esati, generó fuertes críticas debido a que el clérigo es señalado de encubrir casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Monsignore Riccardo Esati Andrello, arcivescovo di Santiago del Chile. Durante el Ángelus Dominical que hizo el máximo jerarca de la Iglesia, nombró 19 miembros que integrarán el Colegio Cardenalicio para la elección del Papa. Entre los nuevos miembros está el actual arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, sacerdote salesiano de 72 años, quien generó polémica tras su nombramiento. La razón, el clérigo ha sido señalado durante años por presuntamente encubrir casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, por lo que las voces de las víctimas inmediatamente manifestaron su desacuerdo con el ascenso a cardenal. Por su parte, la Iglesia no quiso referirse a las denuncias de las organizaciones de las víctimas de abusos sexuales. Sin embargo, celebró la designación de Monseñor Esati como cardenal, manifestando que esto servirá para que él preste un servicio a la comunidad. En primer lugar, este es un reconocimiento a la Iglesia Católica de Chile, más que a mi persona. Ser cardenal es simplemente un servicio a la Iglesia que el Papa pide a algunos obispos. Ante estas palabras, organizaciones de víctimas han manifestado que la Iglesia no tiene dentro de sus prioridades responder por los actos cometidos por sus miembros, además de señalar que la Iglesia Católica llevó adelante durante décadas una política de encubrimiento de sacerdotes que abusaron de menores, adolescentes y adultos. Uno de los casos más relevantes fue el del ex arzobispo Francisco Cox, quien fue retirado a un convento en el año 2002 después de ser acusado de abuso sexual de alguno de sus feligreses. Otro de los casos importantes fue el del cura Fernando Caradima, en el año 2004, donde el cardenal Francisco Javier Errázuriz, que no quiso investigar las denuncias de sus feligreses. Estos dos casos fueron los más controversiales en Chile y que, según organizaciones de víctimas, fueron encubiertos por el alto prelado chileno, en cabeza del ahora cardenal Esati, quien no tomó las medidas para investigar e inculpar a estos 2 miembros de la Iglesia. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Filadelfia, Estados Unidos, a Juan Carlos Cruz, denunciante de pederastia y director de la Fundación para la Confianza por un Mundo Sin Abuso. Señor Cruz, bienvenido desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Se encuentra junto a mí Patricio Merino, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Señores, un gusto tenerlos. Gracias por acompañarnos. Señor Merino, gracias. Quiero empezar con ustedes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Antes de entrar a la polémica, sin duda, que ha generado dudas de este nombramiento,
¿Qué significa el hecho que el Papa Francisco haya dado este timonazo de nombrar 5 latinos, 2 asiáticos, 2 africanos como cardenales? ¿En qué incide directamente? Bueno, yo creo que una cosa muy importante no es solamente la señal de descentralización, donde los números de países periféricos que están representados en el Vaticano aumenta, sino sobre todo el perfil de la mayoría de ellos, que son más bien pastores, como le gusta al Papa Francisco, con olor a oveja, es decir, realmente pastores de iglesias diocesanas que conocen las problemáticas de la iglesia, que conocen la calle, y entonces eso a la hora de tomar decisiones en cualquiera de los dicasterios, por supuesto que cambia la escala de valores y cuáles son las principales perspectivas. ¿Y en qué incidencia tiene realmente? Porque no sabemos cuándo, pero ellos participarán de un cónclave en algún momento, si así se los permite. Eso tiene una incidencia directamente en una toma de decisión muy importante en la iglesia. Claro que sí, es decir, como toda elección es importante el número, y entonces al bajar el número de europeos y el crecer el de latinoamericanos, más bien del sur, cardenales del sur, por supuesto que eso incide, porque ya se arman bloques y ahí por supuesto que eso tiene peso. Vamos a también conversar con Juan Carlos Cruz. Señor Cruz, escuchábamos al señor Merino y él daba en el clavo cuando decía el perfil de la mayoría de ellos. Ustedes están indignados, están sorprendidos también por el nombramiento de Santiago Ricardo Eszati, él es chileno, como cardenal. ¿Cuál es el perfil del señor Eszati para ustedes que no califica para este nombramiento según ustedes? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y saludos, Patricio, a ti también. Bueno, Carlos. Mira, para nosotros no fue ninguna sorpresa que nombraran a Eszati cardenal, ¿verdad? Es como una tradición que el arzobispo Santiago va a ser cardenal. Por lo que tengo entendido, el Papa se saltó algunas tradiciones también en otras sedes cardenalicias, y nosotros habríamos esperado y teníamos la secreta esperanza que eso pasara en Santiago. Para nosotros, Eszati, en el caso nuestro personal, se portó muy, muy mal, encubrió desde el año 2003, cuando era obispo auxiliar de Santiago, pero aparte Eszati tiene un historial de encubrimiento desde antes de ser obispo, en tiempos que era, se le dice, inspector general de los salesianos, cuando encubrió a Rimsky Rojas, a Udín Araya, a un creo que se llama Marcelo Morales, y a varios sacerdotes, y su desempeño en términos de tratar el tema de los abusos sexuales ha sido el encubrimiento, la soberbia y el no diálogo. Entonces, para nosotros no es la iglesia que hemos visto, y yo personalmente soy un gran admirador del Papa Francisco, y me da mucha pena que haya pasado este nombramiento con un hombre que verdaderamente no se lo merece. Señor Merino, ¿se equivocó el Papa Francisco ahí? ¿Es polémico? Sí, bueno, es polémico. Yo soy chileno igual que Juan Carlos y conozco bastante también al arzobispo Eszati. ¿Comparte usted lo que dice el señor Cruz? Comparto el hecho de que ciertamente para las víctimas la posición de ellos es tremenda. Y en ese sentido creo que siempre está la duda si Monseñor Eszati pudo hacer más. No obstante, decir que encubrió o no encubrió, creo que no soy yo la persona. Creo que no ha sido inculpado por eso. Y en ese sentido creo que lo que ha pesado en el Vaticano más bien son otros trabajos y otros aspectos del perfil del arzobispo Eszati los que han pesado. Cuando hablamos de una figura polémica como esta, señor Merino, ¿estamos conscientes o sabemos que el Papa Francisco está enterado a plenitud del tema? Nuevamente, a plenitud de todos los detalles, uno tiene que pensar que un obispo y un arzobispo tienen mucha responsabilidad y hay que tomar decisiones. Cuando seguramente vinieron los casos a él, la Iglesia Católica lamentablemente no estaba muy clara en los procedimientos y había que probar eso. De tal manera que seguramente las decisiones que le tocaron tomar en su día fueron decisiones muy difíciles. Ahora bien, el Papa Francisco conoce al arzobispo Eszati en otras facetas. Obviamente me da la impresión a mí que si fuera probado que él fue un encubridor o cometió algún acto deshonesto, ciertamente, seguramente el Papa Francisco no lo hubiera nombrado. Si usted, como dijo, conoce tan bien del tema, ¿cuál es el perfil de Eszati para que se haya ganado o se haya merecido este nombramiento?
Hay dos cosas. Ya Juan Carlos dijo uno, Santiago de Chile es una sede cardenalicia. El arzobispo Esati le tocó una labor delicada también, que fue nombrado por el Vaticano perito para estudiar a la congregación de los legionarios de Cristo, justamente por todos estos problemas. Y a él también le tocó de alguna forma en Santiago dar la cara como sucesor del cardenal Errázuriz. Yo me imagino que por una parte esos servicios prestados, por otra parte el hecho que de todas formas haya sido un pastor antes como arzobispo, obispo de la ciudad de Valdivia, como obispo auxiliar de Santiago, como arzobispo de Concepción, donde tuvo también otros, por supuesto, destacados papeles creando distintos tipos de pastoral, un hombre más o menos sencillo, cercano a la gente, dialogante, con olor a oveja. Yo me imagino que eso pesó. Por supuesto, entiendo perfectamente a las víctimas y creo que yo en el caso de ellos seguramente también tendría la duda si él, con el poder que tenía en el momento y dado las circunstancias de cómo eran los procesos en ese tiempo, hubiera podido hacer más o no. Eso, la verdad, yo no me atrevo personalmente a decir nada. Señor Cruz, para ustedes sí es una decisión equivocada totalmente. Absolutamente, y mira, y respeto lo que dice Patricio. Patricio es muy buena persona y él ha visto lo que él ha visto y yo entiendo su posición. Lo que a mí me pasa, Andrea, es que tenemos el lobby del cardenal Errázuriz, que para nosotros, o sea, probadamente en la cosa judicial, es cosa que uno lea las entrevistas de miles de medios y de todo lo que ha pasado. El cardenal Errázuriz está sentado, desgraciadamente, en el comité de los 8 del Papa. Por mucho que el Papa haya querido deshacerse de esta politiquería y de este lobby que hay en la curia, no es una cosa que se puede hacer de un día para otro. Ahora, todas las señales que está dando el Papa a mí me parecen fantásticas. A mí me desconcierta y me duele cuando nombra, por ejemplo, al cardenal Errázuriz, el anterior arzobispo de Santiago, que escondió todo, que eso sí está comprobado, que eso está comprobado en los procesos judiciales y todo, lo pone en el comité de los 8. Ahí hay un lobby enorme para que una persona que ha sido muy fiel al cardenal Errázuriz, también escondiendo todo lo que pasó con nosotros en nuestro caso, y hablo por nuestro caso, pero hay muchos más. Desde el 2003 Esati ha estado escondiéndolo y sacándose y lavándose las manos como Poncio Pilato. Entonces a mí me desconcierta que el Papa, dentro de toda la gente que podría nombrar, elija a un hombre manchado, nefasto, soberbio y que no se merece un nombramiento como es el nombramiento cardenal. Y una cosa que para los chilenos debería ser una alegría enorme, se convierte en una polémica y en una tristeza tremenda porque es una bofetada a todas las víctimas de abuso sexual nombrando a un hombre como Esati. Nuestros televidentes también opinan a través de nuestras cuentas en Twitter, que están allí en sus pantallas. Por ejemplo, Marlon Arcila nos dice: es necesario que se hagan cambios trascendentales en la Iglesia. Este anuncio significa un buen comienzo para la inclusión mundial. Se refiere al nombramiento de estos cardenales de América Latina y también de Europa y Asia. Valerie Rivera nos dice: 2 africanos así como 2 asiáticos, mensaje claro, hay que acabar con la hegemonía europea, no que todos somos hijos de Dios. Y Alberto Contreras nos dice: un avance más de un gobierno católico diferente, eso es lo que necesitamos en una religión que nos tiene ciegos.